Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que tenéis a la venta por si la queréis adquirir en el Corte Inglés, en Amazon o en la Casa del Libro. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tengo inéditos, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, Alejandro el Magno. También hago reseñas de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sesión de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última mediación que hemos grabado de él ha sido en febrero en la Casa Andalucía en Barcelona, sobre exposición de carteles taurinos, que actuó también el torero llamado El Inclusero. Hago asimismo novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra a la Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis ver y disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablaros de un tema que es imprescindible para el cristiano, como es el alimento para el alma. Sabemos y necesitamos todos los días de nuestra vida, porque así lo dispuso Dios, como mortales, y como seres humanos, como mortales de momento. Después ya Él no quería, evidentemente, que muriéramos, pero bueno, ahora, mientras tanto, el hombre necesita alimentarse. Pero no me refiero al alimento físico, que también es necesario, sino al alimento superior, como es el alimento espiritual. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo. Esto también lo he explicado. ¿Pero por qué lo explico otra vez? Porque es necesario que todos los días de nuestra vida, además de alimentar nuestro cuerpo, alimentemos nuestro espíritu, que es más importante. Como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, tengamos en cuenta y muy presente que lo más importante, que esto también lo he dicho, lo más importante para el hombre es ese tiempo que le dedicamos a Dios, sobre todo para Dios. Todo lo demás es necesario hasta cierto punto para que podamos vivir, para que podamos de alguna manera desarrollarnos y tal, pero el tiempo que pasamos con Dios es lo que a Dios le interesa. Entonces un cristiano, un creyente, tiene que pasar su tiempo, aparte del tiempo normal, de sus quehaceres, de sus necesidades, de sus distracciones, que también tiene que haberlas, orando a Dios, predicando la palabra, obedeciendo al Señor y sobre todo atrayendo almas a Dios. Por eso he dicho muchas veces que no hay gloria más grande para un cristiano que ser embajador de Cristo, porque esto es lo más grande que Dios nos ha dado y se lo da a todos. No es preciso ser sacerdote, ni patriarca, ni nada. Todo cristiano tiene la obligación y además obligación y bendición del Señor para poder predicar su palabra allá donde esté. Recordemos que solamente vamos a influir en una generación, que la generación que vivimos. Y esto, el tiempo también es corto. Por lo tanto, si un cristiano no hace sus devocionales, no se disciplina, es una pérdida de tiempo y es un cristiano que está débil y puede ser atacado por las fuerzas malignas. Recordemos que hay un mundo espiritual, un mundo paralelo al nuestro, y que las fuerzas espirituales del mal están observándonos constantemente. ¿Para qué? Para podernos destruir. Es verdad que un cristiano no puede ser poseído por los demonios porque está el Espíritu Santo en él desde que ya acepta la salvación a través de la sangre de Cristo, pero sí le puede influir en la mente, que es el punto de acción donde atacan los demonios. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, siempre leer la palabra de Dios, porque siempre tenemos que tener tiempo para Dios. Si vivimos 50 años, 18 años de nuestra vida las hemos pasado durmiendo. Esto se puede
demostrar matemáticamente. Con lo cual, esos años son perdidos porque los hemos tenido que dedicar al descanso, evidentemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde el primer día, irnos acostumbrando, desde que somos ya salvos, desde que ya estamos aceptando al Cristo, la conversión del cristiano, leer la palabra. Yo no me puedo levantar sin leer la palabra de Dios, sin leer la Biblia, sin leer los salmos, que los recomiendo encarecidamente porque dan una tranquilidad y dan una fuerza que luego te puedes enfrentar al mundo. Todos tenemos problemas, todos tenemos momentos de bajón, pero nunca caigamos en la ansiedad ni nunca caigamos en la depresión. ¿Por qué? Porque esto hace que de alguna manera no estamos reconociendo la potestad de Dios. El cristiano tiene que tener confianza en Dios, la fe en Dios, temor de Dios y confianza en Dios, que es la fe. Y practicar, evidentemente, aquello que hemos leído, aquello que se nos manda, por la palabra de Dios, luego ejercerla. Porque esto se llama sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero recordar también que no solamente hay que leer el Nuevo Testamento, hay que leer el Antiguo Testamento. Se ha dicho que, y por desgracia, muchas iglesias que se dicen cristianas están actuando de una manera que no es correcta. Ayer estuve escuchando al doctor Baruch Korman del Instituto Zer Abraham de Israel, que yo le recomiendo a todo el mundo que lo escuche, es un gran teólogo, y estaba hablando precisamente de esto, que el temor de Dios y el temblor de Dios se estaba olvidando. Recordar que Dios es justo, pero también santo y misericordioso. Y todas aquellas prácticas que se están haciendo en las iglesias, que dicen ser cristianas, que están convirtiéndolo en un espectáculo, como si fueran discotecas, con esas luces y introduciendo para la juventud músicas que no son incluso cristianas, que esto está ocurriendo, sobre todo en los Estados Unidos, decía el doctor Baruch Korman, esto es una pena, porque no tenemos que ir a iglesias que lo que están haciendo es utilizar un lenguaje que le gusta a la juventud, que le gusta a la gente, pero que no es bíblico. Es verdad que en la Biblia y la palabra de Dios hay mucha bendición, hay mucho mensaje de esperanza y es muy bonito, pero también hay que hablar del infierno y hay que hablar de maldiciones y de castigo para aquellos que no cumplen la voluntad de Dios y de los perdidos. No todo es bonito y no todo es dulce. Cristo es juez. Dios en el Apocalipsis le va a convertir en juez a Cristo en los últimos días. Y esto tendríamos que tenerlo muy en cuenta. Cuando teníamos a nuestros padres, o tenemos a nuestros padres, de niños les obedecemos y les respetamos, de mayores les respetamos. Pero es que Dios, que es Padre, y nos da esta posibilidad a los cristianos y a los creyentes, exige una obediencia y un respeto. Es más que Padre para nosotros. Y le tenemos que tener una obediencia aunque tengamos 80 años y un respeto. Y una devoción y un temor porque es Dios. Porque es Dios. Y por lo tanto es el Shaddai, el Todopoderoso. Y no olvidemos que Dios tiene un celo y una ira santa. Por tanto, no estemos siempre pensando que la misericordia de Dios nos va a perdonar todo. Esto no es verdad. Y esto se está predicando. No importa si eres de otra religión, puedes utilizar esto porque esto te va a venir bien y todos se van a salvar. Esto es mentira. Y cuidado con esas falsas doctrinas, esos falsos profetas que hacen muchísimo daño a todo aquel que quiera seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada que penetra en el espíritu. Y recordemos que el corazón es donde está lo más malvado. Están los malos sentimientos, están las maldiciones, está todo. El alma es lo que contiene los sentimientos. Los animales tienen cuerpo y alma, no espíritu. Pero nosotros también tenemos ese alma, esos sentimientos que pueden ser malignos, si no tenemos la guía de Dios y el freno del Espíritu Santo, que muchas veces va a obrar en nosotros maravillas, pero que no se debe a nosotros, sino a aquel que está dentro de nosotros. Por eso cuando uno se convierte al cristianismo, ya lo he explicado,
esa persona ya no es la que era. Deja de practicar cosas que no son correctas. Por ejemplo, si venía del ocultismo o del satanismo, deja de hacer aquellas porquerías. O si venía de la pornografía o venía o de otras, o por ejemplo venía de otras religiones o venía de otras tal. Y esto hay que entenderlo. Porque no es solamente yo creo en Dios, también los demonios. Los demonios no son ateos. Los demonios conocen perfectamente a Dios y temblaban ante la visión de Cristo. Entonces tenemos que cumplir la voluntad de Dios y ser valientes ante el mundo. Ya lo dije ayer, cuando estaba hablando de un mundo equivocado, un mundo sucio, un mundo que es rebelde a las normas de Dios, porque Él quiere hacer lo que le da absolutamente la gana. Hay un descaro, el anuncio del LGTB, que si ponemos las banderas en los ayuntamientos, porque si no, la Junta Electoral, no sé qué. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es una porquería y una basura, porque nos hacen ver como bueno aquello que es malo. Y todo esto está detrás del diablo. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Por cierto, tengo que decir que esa bandera del arco iris es una ofensa y una burla a lo que es el arco iris de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Noé: cada vez que yo vea el arco iris, pongo el arco iris para acordarme de la promesa que te hice a ti y a toda tu descendencia, que somos la humanidad, de que jamás volveré a destruir la tierra con una inundación. Por lo tanto, ver que ese arco iris es utilizado de una manera burlona por el diablo. El diablo quiere destruir todo aquello que Dios ha previsto. Esto es como un gobernante. Por ejemplo, cuando murió la emperatriz Catalina la Grande, su hijo Pablo, que decían que no estaba muy bien, ¿qué es lo que hizo? Intentar pues destruir todo aquello que su madre había previsto. Duró 4 años y medio, luego vino el nieto, Alejandro I, que fue el que realmente Catalina quería que reinara, que gobernara, el zar. Pero recordar que si yo he puesto este ejemplo mundano, es para que veamos cómo el diablo opera exactamente igual. El diablo solo quiere la adoración de la gente, quiere sustituir a Dios, cuando esto es imposible, tiene muchos poderes, nosotros no podemos nada contra él con nuestras fuerzas, por eso tenemos que tener la protección de Dios. Entonces, me interesaba decir esto del alimento. El alimento es necesario porque todos necesitamos alimentarnos, seres humanos, animales, plantas, pero más importante para que el alimento, digamos, material, es el alimento espiritual. Un cristiano, y vuelvo a repetirlo 40 veces, un cristiano, un creyente que no se alimenta de la palabra de Dios, está completamente indefenso ante el diablo. Se va a creer todas las panemas y todas las falsedades del mundo, va a empezar a creerle a este y al otro. Entonces, como los spam, cuando los hackers nos envían a través del correo electrónico mentiras, falsedades, mensajes falsos de los bancos y tal. ¿Para qué? Para hacerse con el dinero de nosotros. Pues esto es lo mismo. Esto es lo que hace el diablo. Mandar mensajes constantemente falsos. ¿Para qué? Para que vayamos pervirtiendo el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, y nos quite la gracia. Y recordemos que esto no se le debe dejar entrar. El demonio va buscando puertas, ventanas para poder entrar. Por la pornografía, por el ocultismo, por la falta de fe. Y entonces llega un momento que nos ciega y ya no sabemos lo que está bien de lo que está mal. Hay mentes ya pervertidas, hay mentes reprobables, como decía Pablo, que ya no saben ni lo que es bien bueno ni lo que es malo. A lo dulce lo llaman salado, a salado dulce, como decía Juan el Bautista, y por lo tanto ya les da exactamente lo mismo. Ellos ven el mundo de una manera muy diferente a como la ve un cristiano. Entonces, seamos fuertes, revistámonos de la armadura de Dios, del alimento de Dios, y esto hará que no caigamos no solamente en muchas mentiras, sino también no nos perderemos las bendiciones de Dios
la protección de Dios y, lo que es más importante, veremos muchas veces los engaños del diablo. ¿Por qué los veremos? Porque el Espíritu Santo nos lo va a advertir. Cuidad de que nadie os engañe, dijo Cristo. Incluso llegará un tiempo en que engañarán a los propios elegidos, se lo dijo Cristo. Por lo tanto, aquello que nos parece bueno es malo. El diablo lo que hace el diablo es, Satanás, hacer ver bueno lo que es malo. Entonces va operando una descomposición en nuestra mente. Por eso, si le dejamos entrar, si no estamos preparados, va a hacer con nosotros lo que le dé la gana. Esto ya lo dije ayer, pero que es verdad. Esto es un poco como el que está trabajando, como el que tiene que tener un horario. Los niños, los mayores, los jóvenes, todos tenemos que tener un horario. No se puede estar ocioso, porque la Biblia también habla del vago, que muchas veces acaba en la indigencia. ¿Por qué? Porque no hace absolutamente nada. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes, necesitamos estudiar, necesitamos trabajar. Nuestra mente tiene que estar ocupada. Igual que necesitamos también un tiempo de ocio. Y lo he dicho muchas veces, las vacaciones son para descansar. Vacación, ¿qué quiere decir? Descanso. Tenemos que descansar, porque si no sería malísimo para nosotros. Nuestra mente tiene que relajarse. El que escribe tiene que tener un descanso, que decía el impasse literario. El que está trabajando necesita un descanso. La persona mayor o la persona que está jubilada, esta persona es todo lo contrario. Como tiene muchas horas de descanso, tiene que ocupar su tiempo en la música, la literatura, lo que le dé la gana, pero no quedarse con las manos cruzadas y estar todo el día sentado en el parque o sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto es muy malo también. Entonces, recordar que siempre tenemos que tener tiempo para Dios. Y esto hará que descansemos de todas estas preocupaciones, de todos estos problemas, pero hago hincapié en el alimento espiritual. Alimento espiritual, que es más importante que el alimento físico. Y hay casos en la Biblia, por ejemplo, del profeta Elías, que los cuervos le traían pan y queso, él bebía agua y estaba con Dios. Juan el Bautista estaba en el desierto y comía langostas y bebía hidromiel y bebía tal. No necesitaba estar todo el día comiendo. Eran personas que estaban consagradas a Dios. También nosotros podemos consagrarnos al Señor, y no todos los días y no a todas horas, pero siempre estar pensando en Dios y ponerle siempre en el primer lugar. Tenemos familia, tenemos amigos, tenemos lo que sea, nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones, pero no dejemos a Dios de lado, porque esto no nos va a ir bien. Y también nos quitará de estar obsesionándonos con las cosas malas que vienen en el mundo. Que si el calor, que si el cambio climático, que si la política, que si las preocupaciones constantes y continuas, que si tengo dinero, que si no tengo dinero. Esto es malo. Tenemos que relajarnos, tenemos que descansar en Dios. Esto es lo más importante. Y así nos irá bien en la vida. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el alimento espiritual, que tan importante y tan necesario es para nosotros. Y gracias por haberme escuchado.